LFK Noticias presenta Red Internacional de Noticias. Díselo a Benjamín Moctezuma. Periodismo con la fuerza de la verdad. Noticias, entrevistas, comentarios. Díselo a Benjamín Moctezuma. LFK Noticias. Iniciamos. Me dice Juan Antonio Aro Ramos de Radio Alas de Ángel, dice, escuché que tienes un entrevistado, pero todavía no dices quién. Exactamente, todavía no digo quién porque lo voy a presentar justamente ahorita, y se trata de mi amigo Javier Calzada Vázquez, que es el dirigente estatal del Movimiento Ciudadano. Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí en Fresnillo y con una persona que tiene una gran experiencia en el periodismo, una gran credibilidad, y bueno, pues siempre es un placer estar en esta tierra de grandes mujeres y hombres, gente vanguardista, gente progresista, de avanzada, gente que ha ido escribiendo la historia de Zacatecas y que es el municipio más importante, no solo en lo que se refiere a la población, sino a la producción económica. Es el municipio económicamente más fuerte y es un municipio donde se deciden bastantes de las cosas que pueden ocurrir en todo el estado de Zacatecas. En la política, en la economía, en la cultura, en el periodismo. Absolutamente. Yo digo que los mejores locutores que tiene Zacatecas. No se diga en los locutores, ¿verdad? Como mi amigo Benjamín. No dije de dónde, nada más yo me quedé hasta ahí. No, fíjate que yo soy de Zacatecas y soy de Zain Alto y soy de Fresnillo, entonces yo soy un poco más universal. Tengo aquí muchísimos amigos, amigas, gente muy valiosa que se dedican a diferentes cosas. Y bueno, tengo viniendo a Fresnillo desde hace mucho tiempo, y afortunadamente me precio de la amistad de gente muy reconocida, no solamente en el estado de Zacatecas, sino también a nivel nacional. Hoy he estado involucrándome mucho con los jóvenes artistas que están trabajando la cultura, gente que está innovando en la educación. Y bueno, pues siempre que vengo, siempre hay algo nuevo en Fresnillo. Y siempre hay cosas muy interesantes que comentar, pero también algunas de las cosas que luego se comenta mucho de Fresnillo es que nos dicen el Polo Norte. ¿Habías escuchado eso? No, he escuchado algunas cosas de Fresnillo. Y nos dicen, porque desgraciadamente es una triste realidad, que casi todos los días, y es difícil el día que no, amanecemos con -2, con -3, con -4. Sí, el problema de lástima. la inseguridad. Pareciera ser que Fresnillo aparece en el contexto del estado de Zacatecas como el municipio más violento por encima incluso de Zacatecas. Tú tocas un tema, Benjamín, que es un tema fundamental por el que los ciudadanos estamos pasando y que pues lamentablemente nos han robado la tranquilidad, la paz de nuestras familias, de nuestros hogares. Cotidianamente vemos en las noticias toda esta serie de acontecimientos tan desagradables, tan preocupantes. Y bueno, pues esta lucha entre los cuerpos de seguridad, pero más entre las organizaciones de criminales, pues no ha cambiado en relación al sexenio anterior de Felipe Calderón, sino que lo que vemos ahora es que le han cambiado la estrategia de comunicación para que ya no sea la nota principal, para que salgan las últimas planas, pero para ocultar los índices de secuestros, de extorsiones, de robos, de asaltos a mano armada, robos a casa a domicilio,
y bueno, pues no se diga todo lo que tiene que ver con robo de vehículos, lo que tiene que ver con los propios enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad con el crimen organizado, y más que esto, entre los propios cárteles del crimen, pues ha ido haciendo que la sociedad en Zacatecas le dejemos de poner el interés que tiene. Ya ha dejado de ser el tema cotidiano, el tema de todo lo que pasa en las calles. Y bueno, como que nos acostumbramos de repente, ¿no? Yo digo que no es bueno que nos acostumbremos, y no es bueno que aceptemos que esa es nuestra realidad y que ese no es nuestro destino. Yo quisiera hacerte aquí un comentario, Benjamín, sobre la equivocación en la estrategia de este mal gobierno de Miguel Alonso. Te quiero decir, número uno, sacaron una gran cantidad de millones de deuda, ¿sí?, para construir las denominadas unidades regionales de seguridad, que son unos retenes tipo porterías, ¿sí? Sí. Y lo sacaron con un costo 100% del Estado, cuando en la bolsa de la Federación hay pero muchos recursos. Si para algo hay recursos en el presupuesto federal, es estrictamente para el tema de seguridad. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, pues seguramente lo hicieron para decidir con toda libertad a quién asignarle las obras y a qué costos asignárselas, con toda la discrecionalidad que eso permite. Eso tiene a Zacatecas hundido en un tema de una crisis financiera muy profunda, pero además los resultados que acaba de dar hace unos días el secretario de Seguridad Pública nos dicen que estos retenes, como están fijos y entonces tienen el problema de que ya no hay el factor sorpresa, pues todos los que transitan por ahí, que llevan armas, droga, dinero, etcétera, pues toman sus providencias. Y en Zacatecas pues hay miles de brechas, miles de caminos por donde pueden darle vuelta a estos retenes para no pasar por ahí. Los resultados que mostraron son verdaderamente ridículos. No hay los grandes decomisos, no hay las detenciones de las cabecillas del crimen organizado. Es decir, realmente la utilidad que le están dando a la seguridad de los ciudadanos, pues simplemente es prácticamente nula. Yo te quiero poner un ejemplo. En Malpaso, ahí antes de llegar a Jerez, está el retén, y después de ahí están, pues creo que son 28 municipios de Zacatecas, ¿sí? Entre lo que es el cañón de Juchipila y el de Tlaltenango. Yo nada más quiero pensar, ¿creen que con un retén ahí en Malpaso está garantizada la seguridad de todos los cañones del sur de Zacatecas? Pues es absolutamente falso. Y nada más otro comentario para aparte cuidan las carreteras, pero no cuidan las terracerías, ¿no? Es eso, o sea, es decir, Zacatecas tiene una enorme extensión. Solo en el municipio de Mazapil, ahí caben 2 veces el estado de Aguascalientes, ¿verdad? En Mazapil. Entonces, simplemente con todo y la gente además. Bueno, porque Mazapil está muy despoblado. Sí, efectivamente. y bueno, pues la situación es que no puede esperarse que con una estrategia como esa los zacatecanos nos vamos a sentir seguros y las circunstancias van a cambiar. El resultado, pues ahí está. Hay más muertos que antes, hay más ejecuciones, hay más violencia, y lo único que ha cambiado es la estrategia en comunicación. Quiero abonar un dato más sobre este asunto. Hay un programa nacional que se llama Registro Público Vehicular. Es una calcomanía azul, un holograma que le ponen a los vehículos, porque esas porterías estaban diseñadas para que tuvieran unos sensores, y cuando alguien se roba un vehículo, inmediatamente cuando pasara por alguno de esos retenes, ¿sí?, inmediatamente pudieran detectar
aquellos vehículos que circulan de otros estados y del propio estado de Zacatecas que son robados. Pero el último avance que dan sobre el Repube es un avance que no llega, creo que ni a la mitad de los vehículos que circulan por el estado de Zacatecas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Realmente al gobierno le interesa la seguridad de las familias en Zacatecas. Yo diría, simplemente no, porque debieron de haber ya avanzado al 100% en el Repube, así como son tan buenos para cobrar la tenencia, así deben de ser tan buenos para preocuparse por este programa que sí debería de darle una garantía a la propiedad de los vehículos automotrices de las familias de Zacatecas. Y entonces no está sirviendo eso. No está sirviendo para nada, Benjamín. Tú decías que lo que cambió fue la estrategia de comunicación, es decir, estamos entendiendo, y bueno, como periodista lo vivo diariamente, quieren que no digamos que hay problemas, quieren que digamos que todo está tranquilo, que no pasa nada, que ocultemos y que cuando no podamos ocultar, justifiquemos. Para que ellos puedan decir, ya ven que no hemos fracasado, y así vemos ahora que están las campañas. En Fresnillo, Zacatecas, es muy sintomático que vemos muchas bardas pintadas por el gobierno del estado que dice, en materia de seguridad, Miguel Alonso te cumple con quién sabe cuántos millones en armamento, patrullas y cosas parecidas, como pues si eso hubiera resuelto todo, ¿no? Gastar dinero no es ninguna garantía de que se le está cumpliendo a la gente. Yo quisiera preguntarles qué están haciendo en materia de prevención del delito, qué están haciendo para que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de encontrar o un empleo o un espacio en la educación. Tantos miles de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los conocidos como ninis, y que el gobierno no tiene para ellos una opción. O sea, compran muchas patrullas, compran mucho equipo de armamento, etcétera, sí, balas, todo eso que nadie puede vigilar, eso que es discrecional, que lo mismo le pueden meter a una factura a 7 millones que 14, y pues los ciudadanos, sinceramente, ¿cómo lo vas a poder comprobar? Simplemente se maneja como cosa que y tiene sus restricciones, incluso en la fiscalización. Ni siquiera se atreven a dar a conocer qué tipo de armamento tienen, ¿no? Así es. Ni cuántas municiones compran. Entonces, pero yo te digo, ¿dónde está la estrategia? Yo te podría decir, en Brasil, por ejemplo, hay programas exitosos en materia de prevención del delito, donde a la gente se le lleva a las colonias, se le lleva a los pueblos una serie de opciones que hace el gobierno de cómo generarse un ingreso, de cómo cultivar los valores como el respeto, el trabajo, la confianza, la verdad. Y entonces se empieza a regenerar el tejido social, ¿sí? Aquí la estrategia de seguridad es el macanazo de la policía, y el macanazo de la policía está muy por debajo, y es una tristeza decirlo, pero está muy por debajo del poder que han demostrado los cárteles del crimen organizado. Entonces, están dejando un hueco muy grande, que es el hueco de la integración del tejido social, es decir, la regeneración de la sociedad como una familia, el concepto de comunidad que debe de unirnos a los zacatecanos para proteger nuestros intereses, nuestras familias, y para hacer frente a todos estos flagelos como es el crimen organizado. Mira, hay preguntas, y vamos a ir con algunas preguntas. Nos dice Lupita Villa, ella es compositora, es de Los Mochis, Sinaloa, y me dice, me parece muy, muy interesante que siempre tengas a personas de distintos partidos políticos, sobre todo los candidatos, y que nos hablen de las cosas que proponen. Dice, yo soy de Sinaloa. Dice, yo no soy de Zacatecas. Dice, pero en el caso de Sinaloa, yo no creo
ya en ningún político. Incluso le pregunto, digo, y ni siquiera en mí, dice, no, es que tú no eres político, dice, en ti sí creo, pero tú no eres político, tú eres un periodista. Dice, mis respetos, dice, pero aquí nos hacen puras promesas, dice, y calladitos se ven más bonitos, pero nunca se callan aquí. Habla de su situación de Sinaloa. Y la pregunta yo la reencausaría. ¿Está muy devaluado el político mexicano? Hay otras preguntas, hay varias, pero creo que esta pregunta es central porque yo escucho luego que la gente dice, todos son iguales. Y cada que dicen que todos son iguales, yo siempre he dicho, no estoy de acuerdo en que todos son iguales, porque si todos son iguales, entonces si pensamos en la posibilidad de esa persona que dice que todos son iguales y lo hacemos político o política, pues va a ser igual, y entonces significa que esta sociedad ya no tiene solución, significaría ya una actitud premeditada de que no pueden las cosas cambiar, y yo sigo pensando que no todos son iguales. Mira, Benjamín, esta es una discusión antigua que la verdad no hay que darle tantas vueltas. Yo te podría decir, no es una lucha entre los puros y los impuros, ¿sí? No es una lucha entre los buenos y los malos. No puede uno decir todos los que están en un partido somos de este tipo y todos los que están afuera son de otra manera. Hay una intolerancia, sobre todo en Morena, cuando uno les hace una crítica y entonces ellos dicen que si uno no está de acuerdo con Morena, entonces es parte del sistema o ya está comprado por el sistema. Yo te voy a decir mi opinión sobre el caso particular. Yo te voy a decir, estoy absolutamente seguro que en todos los partidos políticos, ¿sí?, hay gente valiosísima, hay gente trabajadora, hay gente honrada, hay gente íntegra y hay gente que está haciendo su mejor esfuerzo porque las cosas buenas sucedan en nuestro país. Pero igual, como en cualquier otra actividad del ser humano, ¿sí?, hay gente nefasta, hay gente que está absolutamente buscando cómo hacer negocios a través de la política. Y así como es la política, ¿sí?, también son las otras actividades, entre los banqueros, entre los comerciantes, entre los transportistas, en todos lados hay una serie de malas prácticas, de traiciones, de mentiras, de atracos, de robos, etcétera. Pero yo te voy a decir algo y con esto es con lo que yo me quedo. La política puede ser tan mala como tú la quieras ver, pero puede ser tan buena como tú la quieras hacer. Y yo te voy a decir por qué es mi afirmación. Cuando yo tuve la oportunidad de ser representante popular aquí por Zacatecas, en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, me tocó trabajar muchísimo a favor de la gente de Zacatecas. Y yo podría decirte algunas cosas, pero solo te voy a decir algunas. A mí me tocó trabajar duro para traer aquí el Instituto Politécnico Nacional que está en la ciudad de Zacatecas. Mi propósito era llevarlo a Ojo Caliente, ¿sí? Ahorita hay cientos de jóvenes ahí que tienen una butaca, que tienen una oportunidad y que tienen un futuro prometedor en una institución de la mayor calidad educativa que hay en México. Es una institución pública que está muy por encima del TEC de Monterrey, del ITAM, de la Ibero, etcétera, y que cuando tú ves y pasas las instalaciones que tiene el IPN en Zacatecas, que ves a los jóvenes y todo eso, y cuando tú dices, ahí está la mano de Javier Calzada, ahí está el trabajo de un representante popular que fue a defender los intereses de su gente, y te lo demuestro con todos los elementos que tú me quieras pedir, con todos los videos, con todas las evidencias que tengo para sostener que fue una iniciativa que yo trabajé de punta a punta. Entonces, esto es una muestra. Entonces te quiero decir, para mí la política es una vocación de servir a la gente. Y no todos la tienen, ¿verdad? Aunque anden ahí. Y bueno, pues Y como dices tú, entre los comerciantes hay chapuceros y hay gente honesta. Así es. Y así como entre los comerciantes, yo hasta agregaría hasta en los periodistas.
Pues de todo hay, dicen, en la viña del Señor. O sea que no es algo exclusivo de los políticos. Tengo aquí una pregunta de un abogado. A ver, dice, ¿dónde quedó el abogado? ¿Dónde quedaste, abogado? Es que ya se me saturó de preguntas. Alberto Villalobos García, él es abogado, probablemente lo conozcas. Dice, estoy escuchando tu entrevista, muy interesante. Dice, me gustaría ¿qué propone para que la seguridad sea efectiva para los ciudadanos? Dice, ya escuché su comentario de diagnóstico, pero lo que hace falta es proponer soluciones. Es decir, ¿qué solución le damos a la inseguridad? Bueno, primero no ver el tema de seguridad como una caja chica para hacer negocios por el gobierno. Segundo, no priorizar la estrategia de seguridad sobre la política del macanazo del policía. Es decir, no una política correctiva, no es una política correctiva. Yo diría, es más bien una política preventiva. La que hace falta. La que hace falta y en donde hay que poner más interés. Por supuesto, no hay que bajar los brazos. Por supuesto que hay que preparar a los cuerpos de seguridad, equiparlos. Por supuesto que hay que garantizar que pasen los controles de confianza, buscar la estandarización con los niveles de control que tienen otros países del mundo, intercambios, cooperación en materia de inteligencia, etcétera. Es decir, la política de corrección tiene que seguir, ¿sí? Lo que yo sí digo fue una gran equivocación estratégica, económica, ¿sí? Y errática el haber construido esos retenes, que el resultado finalmente, pues lo que acabamos de escuchar hace unos días, el secretario de Seguridad Pública nos dice, pues que no fue la mejor decisión. Y sí, absolutamente dedicarle más recursos, más presupuesto a todo lo que tiene que ver con las actividades, la regeneración de los espacios públicos, más gimnasios al aire libre, más áreas verdes, más espacios donde convivan las familias, mayores posibilidades de donde los jóvenes vayan a hacer deporte, a nadar, a generar ingresos. Te voy a decir otra cosa, Benjamín, y bueno, pues la gente por eso piensa que todos somos iguales. No todos somos iguales, hay unos peores, pero te quiero decir una cosa. Fíjate que yo he sostenido por mucho tiempo y creo absolutamente en la gente de Zacatecas. No sabes la fe que yo le tengo a los zacatecanos. Hay gente tan valiosa, tan entrona, y me lo han dicho por todos los rincones del estado. No queremos que nos mantengan. Lo que queremos es una oportunidad para trabajar y sacar adelante a nuestras familias. Pero tú vas y ves la desolación, ves las familias abandonadas, los migrantes, los hombres en Estados Unidos, pueblos de mujeres, ancianos y niños. Y tú dices, no tiene que ser así nuestro destino. Y yo te digo, ¿qué propongo? Hay una estrategia que está haciendo en materia de empleo el gobierno, que lo hacen todos los gobiernos del mundo, de la izquierda, del centro, de la derecha, lo hacen en Venezuela, en Cuba, en Ecuador, en Estados Unidos, en Alemania, en todas partes están buscando cómo atraer inversiones para que vengan empresas y generen empleo fijo, remunerado. Yo creo que van a tardar siglos en que esa estrategia le dé un empleo a todos los desempleados de Zacatecas, ¿sí? Para atraer tantas empresas como se necesitan para que la gente tenga un trabajo. Pero además no comparto que esa sea la mejor solución, porque la buena parte de esas empresas vienen a traer salarios de miseria, de 700 pesos, 600 pesos por semana, de tener a una persona 8 horas parado en la línea y contarle el tiempo que va para ir al baño.
No estoy en contra de eso, simplemente creo que esa no es la solución. Yo lo veo como el esclavismo moderno, ¿sí? El moderno esclavismo de explotación de una persona hacia otras personas. ¿Y yo qué les propongo? Bueno, no es solamente qué les propongo, sino en qué creo y en qué he trabajado. Aquí en Zacatecas tenemos una gran riqueza. Tenemos desde el ónix, la cantera, tenemos acá para el sureste la tuna, el nopalito verdulero, para los cañones la guayaba, el agave. Tenemos acá toda la zona de producción de frijol, de chile, de uva. Somos el primer lugar de producción de ajo, ¿sí? Y fíjate qué curioso. Nosotros tenemos la cultura de que queremos ser empleados de alguien. Yo lo que les propongo, en lo que he trabajado es, yo no quiero que los zacatecanos seamos empleados de alguien. Quiero que los zacatecanos seamos nuestros propios patrones, que haya muchísimas empresas familiares que tengan la posibilidad de generarse su ingreso. Y en 2009 apareció por primera vez en el presupuesto de egresos de la Federación un fondo que se llama Fondo de Desarrollo Regional, que se llama Fonregión, que impulsé precisamente, y ahí está la iniciativa, ahí están las pruebas, ahí está el diario de los debates, ahí están grabaciones, pues, donde cómo llegó a Zacatecas el primer año, ¿sí? Casi 200 millones de pesos para esos proyectos, ¿sí? Pero lo bueno es que no fue un año, Benjamín. Tiene 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿sí? Tiene año con año llegando. Ya estos legisladores que están no saben ni por qué aparece, pero sigue apareciendo, porque eso... ¿Y qué hacer con él, va? Porque eso, no, es una tristeza que en vez de que se esté ocupando para que las personas puedan, por ejemplo, un taller mecánico que quiere poner su rectificadora para tener más servicios, en vez de acceder a ese fondo de desarrollo regional, o que alguna empresa se dedique ya no a vender el ajo por kilos, sino que ponga una máquina que lo pique, que lo ponga en salmuera, que lo meta en un frasco, lo tape, le ponga una etiqueta y lo ponga en un anaquel y que multiplique 8 o 10 veces su valor, ¿sí? O que se haga una integradora de guayaba para poder exportar a Alemania, a Europa, o para poner las granjas porcícolas. Hay mucha necesidad en China, en Japón, de carne de puerco, o para satisfacer la demanda de ganado ovicaprino, que es no produce nuestro país la birria que nos comemos los mexicanos. Tenemos que importar la birria que nos comemos una buena parte, y aquí tenemos las praderas allá desde todo el lado de Mazapil, Villa de Cos, Nieves, y acá en los cañones de Juchipila hay un gran potencial. Pero ¿sabes en qué Miguel Alonso se está gastando ese dinero en estos años? ¿En qué? En pagar los intereses de la deuda. Mira, porque estamos comentando esto. Blanca Gutiérrez me dice que ella nos está escuchando en Laredo, Tamaulipas. Dice, pero no era para Fresnillo, dijo que era para otro lugar. Le digo, ¿qué cosa? Me dice que el centro educativo. Mencionaste es un centro educativo. Sí, yo quería traerme. Pero mira, déjate lo completo con la pregunta. Dice, yo estoy en Laredo. Dice, sí, yo sé que el centro educativo se hizo ahí. Dice, se sabe que Zacatecas está casi muerto. ¿Qué proponen para mejorar? Porque mucha gente emigra. Dice, y ocupamos realmente una solución efectiva. Blanca Gutiérrez de Laredo, ella es zacatecana, según tengo entendida. María Guadalupe Zamacona de Sombrerete, Zacatecas. Dice que es bueno que siga invitando a candidatos para que nos expliquen no solamente la situación, sino también cómo pueden encontrarse soluciones a los problemas. En tanto que María Guadalupe Castro de Fresnillo, Zacatecas, simplemente me dice, estoy escuchando y la entrevista es muy interesante. Tengo muchos, que te des una idea, te muestro, aquí sí. Van 34 preguntas de las que faltan. Pero estas, como tienen que ver con lo que estás diciendo, prefiero darlas por ahí. Alguien también preguntó aquí,
Deja veo, no, si la muevo se me va a desborrar. Mejor ahorita nos vamos con estas. Dicen, pues que más bien una cuestión que sea efectiva, ¿va? Una proposición que sea efectiva para que la gente no migre tanto, y también que del centro que dijiste, un centro educativo que supuestamente no era para Fresnillo. No, efectivamente, bueno, les quiero decir algo, hasta donde yo sé, el Instituto Politécnico Nacional que creó Lázaro Cárdenas del Río, el mejor presidente, de los mejores presidentes que hemos tenido de la historia reciente, el IPN es la segunda institución de calidad en México, solo después de la UNAM, sí. Y tiene... Entonces se refiere al Instituto Politécnico. En esa parte yo me fui en blanco. Ahí voy a decirte. Nada más hay en México, IPN, solamente hay en México, uno que se llevó Fox a Guanajuato, y otro que nosotros nos trajimos a Zacatecas, sí. Y yo, sí, efectivamente, yo soy originario de Ojo Caliente, y te voy a decir algo, no estoy de acuerdo en que la educación superior esté concentrada en la zona del centro de Zacatecas. El 95% de la educación superior está entre lo que es Guadalupe, Zacatecas, una parte de ahí de Calera y Fresnillo, sí. Y todo el sureste y prácticamente los cañones y todo el norte de Zacatecas, y ya para Sombrete hay pocas oportunidades. Entonces todos los jóvenes de Pinos, Villa Hidalgo, etcétera, tienen que venirse a Zacatecas, y aunque la universidad sea gratuita, sí, tienen que pagar pasajes, hospedaje, libros, etcétera. Entonces comida. Es difícil estudiar. Entonces yo que quería llevarme a una opción al sureste de Zacatecas, sí. Entonces no fue viable técnicamente el estudio que hicieron en el IPN, y lo ubicaron en la capital, pero yo estoy muy satisfecho de eso, sí. ¿Por qué? Porque si mi trabajo sirvió para que hoy cientos de jóvenes y los que vienen atrás de ellos van a tener una oportunidad, para mí eso valió la pena haber hecho el esfuerzo, sí. Sí, también desde los Estados Unidos, desde Los Ángeles, California, te saluda Sebastiana Hernández. Y Coquito Cisneros solamente dice para saludar a su programa, escucho en Fresnillo, Zacatecas. Cosme Hernández dice, le quiero mandar una pregunta por WhatsApp o por inbox. Ok, ahorita me pongo de acuerdo. Cosme Hernández, ¿cómo lo haces? Cuauhtémoc Hinojosa dice, escuchando desde Zacatecas. Él debe ser de Río Grande, si mal no lo estoy confundiendo. Y bueno, me dice Damaso Zamarripa desde Los Ángeles, California. Dice, estoy escuchando a una persona que lo entrevista. ¿Quién es él? Bueno, es que yo creo entró poquito retrasado. Miren, tengo el día de hoy, qué bueno que me dice para repetirlo, se trata de Javier Calzada Vázquez. Él es dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano. Damaso Zamarripa, pues es un migrante de origen de Sombrerete, Zacatecas, radicado en Los Ángeles, California. Un abrazote, Damaso Zamarripa, puedes hacer tu pregunta. Celia Mejía, escucho en Aguascalientes, soy de Zacatecas. Antonio Tobar, en Los Ángeles, California, es migrante de Fresnillo, Zacatecas, y solamente para saludarnos. Son algunas así cositas que están apareciendo. Hay otras preguntas, ahorita te las comento, porque también quiero hacer una que nos hacía por aquí Abdel Adabache. Él es candidato independiente a diputado local en Fresnillo, Zacatecas. No me especifica en qué distrito, creo es el distrito 7. Pero me dice, pregúntale por qué el Movimiento Ciudadano no tiene candidato a gobernador. Sí, es una excelente pregunta, y qué bueno que nos da esa posibilidad. Movimiento Ciudadano en México hizo un análisis y vio que en diferentes estados del país no tenía la fuerza como para poder lanzar una candidatura que tuviera posibilidades reales de resultar triunfadora. En 7 estados del país decidió que no había esas condiciones, y entre esos estuvo Zacatecas. Y hay que ser muy fríos, ¿sí?
No había estructura en Movimiento Ciudadano. Cuando yo recibo el partido, prácticamente recibo el puro membrete y pues muchas deudas, pero nosotros tuvimos que empezar desde cero. Entonces casi diríamos que abajo del cero, ¿no? Porque si te dejaron con números rojos, pues ni siquiera empezaste con cero, sino abajo del hubiéramos cero. empezado por lo menos con números negros. Pero bueno, el tema es que nosotros, si lanzamos candidato a gobernador, tenemos que orientarle mucha energía, muchos recursos a una candidatura que no tiene, que nosotros sabíamos que no iba a tener la posibilidad. Estamos viendo, por ejemplo, a Magdalena Núñez. Yo la aprecio, la reconozco, una gran mujer, pero no tiene las condiciones el Estado, mejor dicho, no tiene el PT y Magdalena Núñez la posibilidad de resultar ganadora. Es una gran mujer, de dinero, ¿verdad? Es una gran mujer, pero hay una serie de factores que lo determinan. Es el caso de Movimiento Ciudadano. Nosotros preferimos no lanzar candidato a gobernador y lanzar candidaturas a municipios, a ayuntamientos y a diputados locales. Y aquí me voy a permitir hacer una reflexión, si tú me lo permites, Benjamín. Sí, adelante. Mira, ustedes tienen aquí un candidato a la presidencia municipal por el PRI que acaba de ser diputado local, es diputado con licencia. Él fue quien votó a favor todas las veces que Miguel Alonso pidió deuda para Zacatecas, ¿sí? Entonces, los diputados... Incluso fíjate, voy más lejos. Ayer estaba checando los audios y cuando habla el secretario general de gobierno, que ahora se dedica a otra cosa, Francisco Escobedo, y que habla con un diputado, le dice, oye, pues ya te alineaste, o sea, de cuánto es el moche porque votes por nosotros. Dice, pues es que me mandaron a Pepe Aro, el que hoy es candidato a presidente municipal por Fresnillo. Dice, pero no me cumple. O sea, lo que voy que también aparte de votar, no, mira, ese simplemente video lo delata que también se dedicó a otras es algo cosas, muy ¿no? importante para mí esto que quiero decirles y ojalá y que me tomen la atención de su tiempo. Miren, los diputados locales en Zacatecas, desde mi punto de vista, son el origen de la mayoría de los males que pasan en el gobierno. Son la fuente de la impunidad, de la corrupción y de toda la descomposición del orden institucional. ¿A qué me refiero? A que los diputados no están representando al pueblo, están representándose a sí mismos, a sus intereses, a su próxima candidatura. Están votando lo que les piden porque están viendo a cuál otro puesto se van a ir, ¿sí? Cada vez que votan le dan la espalda al pueblo, cada vez que votan le dan una bofetada a los ciudadanos, ¿sí? Pero no importa, porque ellos están asegurando su futuro político personal. Pues por eso varios que son diputados ahora van de candidatos a presidentes, ¿no? Yo no entiendo si una gente consciente en Fresnillo podría darle su voto a una persona como Pepe Aro, que hizo un papel gris, que no defendió a la gente, que votó a favor de todos los endeudamientos, que votó, es más, una cosa que no pasaba desde hace muchísimo tiempo en Zacatecas. El presupuesto es una facultad constitucional exclusiva del Poder Legislativo en Zacatecas. Es decir, los diputados son los que disponen a dónde se orientan los recursos de que dispone el gobierno, ¿sí? Bueno, pues fueron tan abyectos, tan agachones, pues, dicen en mi pueblo, tan empinados, ¿sí?, que mandaba Miguel Alonso el presupuesto y eran incapaces de moverle ni una coma. Así como lo mandaba, así lo aprobaban. Es decir, en los presupuestos, cuando yo, por ejemplo, fui diputado, yo decía, quiero que esto y esto y esto vaya para mi estado, y estos programas que vayan para el país. Que hubiera modificaciones ahí. Estuve trabajando en las carreteras a 4 carriles a Saltillo, por ejemplo. El primer año que yo fui diputado le metimos 550 millones de pesos a esa autopista.
Zacatecas tiene una gran red carretera que está muy modernizada, ¿sí? Sobre todo en el sexenio pasado, pero que tiene una cualidad, ¿sí? No tiene casetas, Benjamín. ¿Sí? Aquí yo quisiera, decirles, o sea, yo quisiera decirles, son pocas. ¿Cuándo van los fresnillenses a abrir los ojos y a dejar de pagar la caseta de Calera? ¿Y cuándo? ¿Se puede hacer eso o no se puede? Yo te digo, ¿qué se ocupa? Claro que se puede. ¿Qué se ocupa? Claro que se puede. Se ocupa un gobierno que esté defendiendo al pueblo y que no esté haciendo negocios con los empresarios. Porque tenemos otra caseta aquí mismo en Fresnillo, la de la Morfín Chávez. Son pocas casetas, pero todas esas casetas son, pueden, creo, algo así como 39 pesos por cada pasada de un auto. Yo nomás les digo que el día que el pueblo de Fresnillo tenga un gobierno que lo defienda, eso se va a poder evitar. Y te digo otra cosa, ¿sí? La caseta que va para Aguascalientes está... La de Osiris, la autopista Aguascalientes. Es un fideicomiso cuyo beneficiario, ¿sí? O dicho en términos de derecho, el fideicomisario, ¿sí? Es el gobierno del estado. Nosotros impulsamos desde Movimiento Ciudadano una agenda legislativa para que ya no ese beneficio sea del gobierno, sino que haya una exención para que todas las placas que circulen en ese fideicomiso de Osiris, ¿sí? Todas las placas de Zacatecas no paguen las casetas, que solamente las paguen el transporte público federal, ¿sí? Para darles mantenimiento a las carreteras, pero no más pago de casetas en las carreteras. ¿Y quién se queda con ese dinero? En el caso de Osiris es Capufe, en el caso de aquí de Calera y el otro, pues es una empresa de un empresario zacatecano que ustedes conocen mucho mejor que yo. No sé si lo conozcamos. Mira, hay comentarios muy interesantes. Amalia Figueroa Curiel dice, bonito programa. Anaí Smith dice que ella es de Enrique Estrada y radica en los Estados Unidos, que nos escucha cada que puede y le da gusto que se traten los problemas del estado de Zacatecas. Adela Rodríguez simplemente saluda. Una tal Evelia Magallanes. Bueno, ella pregunta si vamos a tener programa de la tarde. Sí, tenemos programas en la tarde en Uniendo las Américas. También esta página que se hace llamar Soy Fresnillense. Que si realmente hay una solución para la inseguridad en Fresnillo. Esta la junto con otra que vi por acá. Dice, en estos tiempos, Benjamín, esto lo dice Víctor Longoria, del sindicato más grande de México, el CENTE, dice, en estos tiempos, Benjamín, uno, al igual que los delincuentes, les tiene miedo más a los policías. ¿Habrá posibilidades de que algún día podamos confiar en nuestras policías? Y luego, bueno, nos están haciendo otras preguntas de la corrupción y otras, pero para no rebrujarlas, que si realmente podría haber certeza de que se pueda arreglar el problema de la inseguridad, o es algo que ya no tiene solución. Más o menos así es lo que estoy encontrando. Lo veo como que están preocupados, que dicen, bueno, sí, pues nos dicen de la inseguridad, pero realmente sí se podrá resolver eso. Ahorita que tú decías, Miguel Alonso se equivocó en algunas cosas. Miguel Alonso, cuando se trata el tema, se molesta, incluso ha llegado a decir que el problema no es zacatecano, sino que es nacional y que él no puede hacer nada. Yo, antes de seguir abordando el tema de la seguridad, quiero complementar la reflexión sobre la pregunta que nos hacía Abdel Adabache, algo así. Sí, Abdel Adabache. No recuerdo su nombre bien. Sí, Abdel Adabache de que por qué no tenían candidato a yo gobernador. Les quiero decir lo siguiente, miren, a la gente de Fresnillo y de todo el estado de Zacatecas que nos escuchan, ustedes pueden votar por un candidato a gobernador de un partido con el que ustedes simpaticen o de una persona con la que ustedes simpaticen. Nosotros no tenemos opción para eso, ya lo acabo de explicar. O sea, ustedes lo dejaron a que lo decida la gente. Nosotros le estamos diciendo a las personas que ellos voten libremente para gobernador.
no tenemos acuerdo. ¿Pero ustedes tienen simpatía por alguno en particular? Ninguno. O sea, cada uno de las personas va a votar por donde considere que es la mejor opción. No estamos dando línea, sí. No estamos orientando el voto hacia ningún candidato. Pero lo que sí quiero yo dejarles claro es lo siguiente. No le conviene a la sociedad de Zacatecas que el gobernante tenga mayoría en la Cámara de Diputados, porque eso es lo que le permite cometer todos los abusos y los excesos del poder. ¿Sí? Entonces, si van a votar por cualquier candidato a gobernador y ahorita ya tienen determinado o lo están pensando, no voten por el mismo color para los candidatos a diputados, porque esos candidatos a diputados del mismo candidato a gobernador lo que van a hacer unas tapaderas de quien llegue a ser gobernador. Van a solaparle. Le conviene a la gente en Zacatecas que los diputados sean de un partido diferente al gobernador, para que le puedan amarrar las manos, para que lo obliguen a cumplir todas aquellas cosas que se comprometen y que después se olvidan. Yo escuchaba algunas propuestas, no quiero ahorita todavía meterme con nadie en particular, pero escuchaba, por ejemplo, vamos a crear un fondo para generar un programa de apoyo a los adultos mayores. Y yo decía, pues nada más que nos digan con qué, de dónde va a salir ese dinero, ¿verdad? Porque en las condiciones en que van a recibir el Estado y estar haciendo promesas que no tienen sustento, que no tienen una fuente de financiamiento, ¿sí?, es demagogia. Se requiere pura. tener un sustento, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos que los candidatos a gobernador digan qué soluciones le ofrecen a Zacatecas, pero también nos digan cómo pueden suceder realmente. Que se puede cumplir. Cómo se pueden cumplir. Mira, a lo mejor se complementa esto que dices tú. Diana Arango, ella es directora general del periódico El Analista de México, me dice, Benjamín, pregúntale, ¿cuál sería la estrategia específica del candidato Javier? Te quiero comentar que algunas preguntas llegaron hace ratote, nada más que como están entrando muchas, entonces esta ya seguramente tenía rato porque me hace otro comentario. De un detallito que tuvimos aquí de la radio y ella detectó. Dice, ¿cuál sería la estrategia específica del candidato Javier Calzada en cuestión de seguridad? Bueno, creo que eso ya más o menos lo explicaste. Dice, ya que es un problema que debe atenderse de manera urgente. Dice, en el caso de llegar al cargo, ¿cómo apoyaría a la prensa independiente para que los contenidos no estén controlados ni censurados y se proteja los derechos de los ciudadanos? ¿Qué opina del impacto ambiental de las mineras y si estuviera en sus manos frenar estos abusos a la sociedad y a la naturaleza, cómo lo haría? Entonces, recapitulando, creo que son dos preguntas centrales: ¿cómo apoyar a la prensa independiente y cómo frenar los abusos de las mineras? Bueno, yo creo, hay muchas formas de impulsar el periodismo independiente, sí. Uno es no cometiendo los excesos que ha hecho Miguel Alonso. Ha triplicado, cuadruplicado los convenios que tiene con los medios tradicionales, sí. Los medios en Zacatecas ahorita son de los negocios más prósperos que hay, sí. Por eso, curiosamente, después de todo el desastre que dejó Miguel Alonso en Zacatecas, no es raro que aparezca medianamente evaluado. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo le van a pegar a Miguel Alonso si reciben mes con mes una jugosa cantidad por cubrir la información del gobierno, cubrir entre comillas, pero pues más que cobertura lo que están pagando es la protección de no sacar la imagen a la verdad, a la luz de lo que está pasando en Zacatecas? Yo creo que se puede impulsar mucho que haya radios comunitarias, que haya medios independientes, fíjate una cosa que es una situación grave
que la gente a veces no relaciona. Hay un estudio de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico que está en París, Francia, la sede, y hay un estudio que se llama A la captura del Estado. ¿Qué hizo Miguel Alonso para llegar al poder? Debe haber un equilibrio entre el capital, entre la sociedad, y esa balanza, ese fiel, debe ser el gobierno, que es una representación del pueblo. Si el gobierno está sometido al capital, entonces la sociedad no funciona, se distorsiona, ¿sí? Las cosas se van mal. ¿Y qué es lo que dice la OCDE? Lo que pasó con Berlusconi en Italia, el magnate de los medios de comunicación, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? No debe haber un sometimiento de los medios al gobierno, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó aquí en Zacatecas? Bueno, pues con toda la pena, pero lo que hizo Miguel fue repartir el poder, ¿sí? Entonces tú ves a los Rodríguez Cermeño, y ahí estuvo Arnoldo de presidente, diputado, delegado federal. Ves y robando dinero a los Bonilla, y ves a Fito con un espacio de diputado federal y ahora dirigente del PRI. Ves a los Torres con un diputado local. Es decir, a todos los medios les compartió el poder, ¿sí? Los hizo copartícipes. Y yo no digo, ¿sí?, que eso sea, un delito, ¿sí? Lo que digo es que éticamente, y señalado por la OCDE, que no es cualquier organización, es una práctica indebida, ¿sí? Yo, por ejemplo, te puedo decir, conozco a Fito Bonilla, ¿sí?, y sé que es una persona a la que yo le tengo respeto, ¿sí? Pero este tipo de prácticas lo que hacen es el sometimiento al poder, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es el resultado? Pues el resultado es lo que estamos viviendo nosotros en Zacatecas. La gente desde hace mucho debió haberle pedido ya la renuncia a Miguel Alonso, pero no lo hace, porque efectivamente solo se hablan cosas buenas de él, ¿sí? Y toda la corrupción y todas las cosas se minimizan. Entonces, hay un comunicado, Benjamín, que salió hace unas cuantas semanas, donde 10 expresidentes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Zacatecas, ¿sí?, denuncian en un desplegado que mandaron publicar en todos los periódicos de Zacatecas, donde detestan ya esas prácticas de lo que es que la obra solamente se reparte a unas cuantas constructoras de los socios amigos del gobernador, ¿sí?, donde dicen que están hartos de la mochada, que ya no es mochada, ya no ni siquiera es diezmo, porque les piden cantidades ya muy grandes, exageradísimas, sí, no, que los que andan haciendo las obras ni siquiera son constructores, que son gente improvisada que de repente sale con constructora, y que la obra es poca y está mal orientada. Te voy a decir varios ejemplos. Tenemos un teatro al aire libre ahí en el Parque Arroyo de la Plata en Zacatecas, y tiene un puente que costaron millones de pesos, un puente peatonal donde no pasan ni siquiera 3 personas por semana. Uy, por semana 3 personas. Por semana, sí. Y te voy a decir cuántos millones se invirtieron en la remodelación de la Alameda, se invirtieron en la Plaza de Armas, cuántas cosas se han hecho que son puros caprichos de Miguel. Mientras la gente no tiene que comer, no tiene agua, no tiene drenaje. Se acaba de decir el dato que más de la mitad de las escuelas de Zacatecas, sobre todo en el medio rural, no tienen drenaje. Imagínate las condiciones sanitarias en las que los niños van al baño. Más de la mitad. Más de la mitad. Y entonces, y ellos haciendo obras de ornato, de relumbrón.
¿qué ofrecemos? Porque la gente dice, si critican mucho y no ofrecen solución. Sí, Movimiento Ciudadano en todas las partes de donde gobierna en el país, gobierna con una práctica que se llama presupuesto participativo. Quiere decir que le pregunta a la gente en qué quiere que se invierta su dinero y prioriza lo que es más necesario. Que no haya pisos de tierra, ¿sí? Que no haya gente que esté goteándose su casa, hay que ponerle su techito aunque sea de lámina. Es decir, queremos que la gente tenga lo necesario para tener índices de bienestar. Y entonces, nosotros tenemos entre nuestras propuestas ese presupuesto participativo que otros ya no lo están copiando, ¿sí? Nada más que hay una diferencia. Ellos apenas lo van a ofrecer y lo van a prometer y a ver si cumplen. El Movimiento Ciudadano, donde ahora gobierna 6 millones de habitantes en todo el país, ¿sí? El Movimiento Ciudadano, cada gobierno municipal de Movimiento Ciudadano lo está haciendo una práctica cotidiana. Cada vez que la gente paga sus impuestos, ahí le preguntan, a ver, ¿usted qué necesita? ¿Qué quiere que se haga con sus impuestos? ¿Quiere programas para esto, de salud, de recreación, espacios, tal? ¿Quiere que pase más veces el camión de la basura? O sea, ¿qué es lo que usted necesita? Alumbrado público, seguridad, programas de generación de empleo. Y la gente está decidiendo qué obras se hacen en su colonia, en su comunidad. Fíjate qué interesante lo que tú estás diciendo. Lo quiero completar con esto que nos están mandando a través de la página de LFK Radio. Minerva Ríos dice, o sea que te escuchan más como si fueras candidato a gobernador. Dice textualmente, dice, qué genial escuchar al contador Calzada en tu programa. Pocos políticos como él, me entristece no verlo como candidato a gobernador. Y luego Minerva Ríos complementa más abajo, dice, muy ciertas las palabras de Javier Calzada, habemos muchos estudiantes que no podemos tener educación por el poco acceso a una educación de calidad teniendo tan bajos recursos los jóvenes de la comunidad. Esto es lo que nos dice Minerva Ríos. En tanto que Lorenzo Serna de Zainalto, Zacatecas, dice, yo le preguntaría cómo le haría para combatir la corrupción, porque creo que desde ahí empieza todo lo demás. Te quiero decir dos cosas, Benjamín, tantas cosas que hay que decir. No son las únicas preguntas, hay muchas, pero déjame empezar por estas. Yo le quiero decir al joven que dice que no hay espacios para la educación, yo te quiero decir, la gente lo sabe, pero yo no tengo ningún empacho en repetirlo cada vez que es necesario. Su servidor Javier Calzada es de una familia pobre, muy pobre, ¿sí? Extremadamente pobre, ¿sí? Hijo de un campesino que tuvo que emigrar a Estados Unidos e hijo de una maestra rural que por las costumbres de aquel tiempo, cuando se casó con mi papá, ya no la dejó trabajar. Y pasamos muchas carencias, y mi mamá siempre nos inculcó que había que estudiar, nos dijo, no hay otra sopa, pues, o sea, si queremos que ustedes sean algo en la vida, hay que estudiar, es la única oportunidad que tenemos. Por fortuna, yo te quiero decir, mis hermanos somos 6, falleció mi hermana la segunda, quedamos 5, pero todos, cuando menos, hemos obtenido una licenciatura, por lo menos, y mi mamá se empeñó mucho en eso. Yo me acuerdo que nos decía, aunque vayan remendaditos, sí, pero bien limpiecitos a la escuela, porque la pobreza no está peleada con el jabón, sí. Entonces, siempre supimos que la única manera de hacer algo en la vida era estudiar. Y por eso, cuando yo les platico que me dediqué con mucha fuerza a impulsar la construcción del Instituto Politécnico Nacional en Zacatecas, y cuando finalmente se logra, ¿sí?, para mí es una realización personal, porque yo estoy absolutamente seguro que la mejor manera de erradicar la pobreza y de cambiar la vida de las personas es a través de la educación. Entonces, la educación es la base
para la cultura, para la felicidad de las personas, ¿sí? Yo más que tener aspiraciones de ser un hombre rico, un hombre poderoso, un hombre que sea reconocido por la fama, etcétera, yo todos los días lo que aspiro cuando me levanto es ser un hombre feliz. Ese es mi propósito en la vida. Y mi felicidad también la encuentro cuando puedo ayudarle a que la gente encuentre soluciones. Así como hubo alguien que en algún momento me ayudó a mí a ir abriéndome paso por la vida, mis hermanos, mi familia, mis maestros, mis amigos, mis vecinos, ¿sí? Así yo quiero también contribuir con la sociedad, abrirle paso a los nuevos jóvenes. Sí, esto te causa cosas parecidas a las que a mí me causan, lo leo y me trabo porque me acuerdo de mi época estudiantil y son cosas que duelen, los que traemos ese origen. Vi en algún lugar, no recuerdo dónde, creo en un spot, no sé, en algún lugar vi que comentas que andabas detrás de una yunta de bueyes. Fíjate que así me gané mis primeros pesos, Benjamín. Todos mis hermanos, todos sin excepción, hemos trabajado en el campo. Pero fíjate que no de campesinos, ¿sí? Porque los campesinos son los que tienen tierra. Los ejidatarios son campesinos. Trabajabas en el campo pero sin tierra. Nosotros mi papá no tenía tierra, nosotros éramos jornaleros, trabajadores. Porque yo ando igual que tú. Trabajadores de los dueños de la mi abuelito tierra. Sí tenía pedacitos pues de tierra. No, nosotros ni siquiera teníamos tierra. Entonces ustedes eran más pobres que nosotros. Pues bueno, que nosotros éramos muy pobres. Ahora sí que vamos aquí a competir. A discutir, ¿no? Pero bueno, déjame decirte que yo entraba desde que amanecía, porque ya ves cómo son las siembras, que luego hay que aprovechar el tiempo y la humedad y todas esas cosas, y pues hasta que desde sol sale, sol mete, como decían los patrones antes, ¿verdad? Y si no te conviene, vete, ¿verdad? Y yo estaba muy pequeño, y pues la verdad es que ya en las últimas horas del día, la verdad, casi se me doblaban las corvas, ¿verdad? Pero al final de la semana yo llegaba con lo poquito que nos pagaban a entregárselo a mi mamá para que ella dispusiera, pues para comprar comida, pues para qué más nos alcanzaba. Y acabo de grabar un video donde precisamente narro que un día ella me dijo, oye hijo, si pudieras comprar algo, ¿qué comprarías? Y yo le dije, un sombrero. Un sombrero era mi anhelo, ¿sí? Y entonces ella me dice, vamos para que sepas que trabajando pueden conseguirse las cosas que uno quiere. Y fue una gran lección la que me dejó ese día mi madre. Teníamos muchas carencias, pero de vez en cuando nos podíamos dar esos, pues, modestos gustos. Que como cuando comprábamos nuestros guaraches. Sí, o los bolillos, aquellos que se usaban de suela de llanta, ¿verdad? Que eran tan duros, ¿verdad? Pero nos los acabábamos. Sí, pues ahí no entraban ni las espinas, ¿no? Así es. Sí, eso es muy cierto. Agarra patadas a las piedras, ¿verdad? Y bueno, fue una época difícil, pero también fue una época muy bonita. Fue una época donde había mucha convivencia con los vecinos, mucha solidaridad, mucha confianza. Y bueno, pues nosotros éramos los dueños de las calles. Jugábamos al fútbol con 2 piedras de porterías. Y bueno, pues es una lástima que ahora nuestros hijos son los que tienen que estar bajo custodia y las calles son propiedad de la delincuencia. Sí, mira, tenemos saludos de Silvia Ruiz, ella nos escucha en Los Ángeles, California. Lorenzo Serna dice que la entrevista está muy buena, que si hay manera de que la podamos repetir luego. Bueno, por lo pronto, Lorenzo Serna, te quiero comentar que la entrevista se está grabando y la entrevista la vas a encontrar en nuestros muros, te voy a mandar copia y va a estar en muchos muros y entre otros en la de Rafael Calzada, en los muros del Movimiento Ciudadano, porque además yo estoy de acuerdo que esta ha sido una gran entrevista, nos ha dicho muchas cosas. Te manda a saludar un amigo tuyo, se llama Miguel Ángel Hinojosa. No, pues a don Miguel Ángel, mi respeto, mi reconocimiento siempre.
Y luego Diana Arango, hay muchas preguntas todavía y a nosotros el tiempo ya nos comió, pero dice, estamos hablando de que estos medios pagados por el gobierno son voceros del mismo, por lo tanto no representa los intereses de la sociedad, que es para quienes deberían trabajar los gobernantes. Dice, ¿cuál es la partida que tienen para publicidad en este momento y de llegar ¿seguiría con los medios de siempre o dará oportunidad a los verdaderos periodistas, como es el caso de Benjamín Moctezuma? Gracias, Diana Arango, por acordarte de mí. No, efectivamente, yo creo que desde la legislatura se tiene que regular esa aplicación de recursos para que la opinión pública se forme a partir de un periodismo independiente y verdaderamente basado en la realidad. Es decir, no queremos no queremos un concepto de política negocio, ¿sí? No queremos un concepto de política botín, pero tampoco queremos un concepto de prensa negocio política, ¿sí? Queremos un concepto de periodismo con el alto valor que representa el informar a la sociedad de lo que ocurre diariamente en todos los rincones del estado y del país. Sí, rapidito, Blanquita Arévalo dice, saluditos también para tu invitado, Blanquita Arévalo. Ella es conductora de radio en Viento y Fuego, por cierto, ella va a entrar ya ahorita y Blanquita, pues ya nos vamos a ir porque sigue tu programa, Nostalgia Gurupera se llama. Juanita Orozco, gracias por tu comentario. Dejen, aquí tengo algunos otros más. Bueno, Diana Arango, Ernesta de Los Ángeles, en España. En España dice que la política en España es un poco diferente a la mexicana y que por eso no se atrevió a hacer alguna pregunta, pero que te salude desde España. Gracias. También Juan Manuel Leiva Coutinho, Marcela Villegas Ibáñez en Sombrerete, Maritza Hernández Alvirde en Zainalto, Zacatecas, Juan Antonio Aro Ramos, Roberto Vilchis Catalán, Dionisio Muñoz. Muy bien, a todos ellos me quedo con algunas preguntas. Miren, la entrevista está grabada, la entrevista la van a poder escuchar. Creo que se dijeron cosas muy importantes. Yo coincido con la opinión que dio por ahí alguien, una estudiante que dijo que le habría gustado que hubiera sido tú candidato a gobernador. Y pues pienso igual. Pienso que has externado cosas que algunos que son candidatos no les hemos escuchado. Yo te quiero decir una cosa, Benjamín, yo sé que el tiempo se agota, pero te quiero decir algo. Aquí en Fresnillo nosotros tenemos una gran esperanza de que el equipo que encabeza Gerardo Leiva a la presidencia, Ricardo Flores al distrito 7, Carmen Cato al distrito 5 y Dalila López al distrito 6, se ganen la confianza de los ciudadanos el próximo 5 de junio. Estamos comprometiéndonos a trabajar a favor de la gente. Si los fresnillenses consideran, mira, les van a llegar con despensas, les van a llegar con cemento, a lo mejor con un billetito, nosotros le estamos proponiendo un gobierno a favor de la gente. Un gobierno que, por ejemplo, le ponga un boiler solar a las viviendas de las personas de Fresnillo, que les va a ahorrar aproximadamente unos 250 pesos de consumo de gas al mes, 3,000 pesos al año, una vida probable de 8 años que son 24,000 pesos. No hay cemento, no hay despensa, no hay billete que le represente un beneficio mayor que el buen gobierno que pueda hacer Movimiento Ciudadano aquí en Fresnillo. Tenemos la propuesta de hacer la consulta, y más que propuesta, el compromiso de hacer la consulta para que la gente, después de un cierto periodo, se le haga una sola pregunta y diga si Gerardo Leiva está cumpliendo como presidente municipal de Fresnillo, ¿sí? ¿Usted quiere que se quede o quiere que se vaya? Si cumplió, que se quede, y si no cumplió, que se vaya. Y eso es un compromiso y es una práctica que están haciendo los gobiernos en Movimiento Ciudadano. Entonces, nosotros estamos haciendo una política ciudadana distinta,
No somos igual que los políticos tradicionales ni que los partidos tradicionales. Y también quiero decirte algo que es realmente importante para nosotros. El Movimiento Ciudadano no le pedimos a la gente que se afilie. Prácticamente el 99% de nuestros candidatos son gente de la sociedad civil. No estamos tratando de hacer engordar a un partido. Estamos utilizando un vehículo como Movimiento Ciudadano para transportar la fuerza, las ideas y las convicciones de muchos ciudadanos convencidos de que la política debe servir para las soluciones de la gente. Eso es muy interesante y diríamos que es algo nuevo. Es la primera vez que escucho que un partido político no le apuesta todo a la afiliación, sino más bien a la participación de la ciudadanía, ¿no? Sí, así es. Y de ahí yo creo que el nombre tiene mucho que ver. Javier, yo no te despido tan así porque te voy a volver a invitar que estés pronto con nosotros. No dejes de escuchar la próxima emisión. Red Internacional de Noticias. Díselo a Benjamín Moctezuma. Periodismo con la fuerza de la verdad. LFK Noticias.